Buenos días. Voy a contar un poco lo que estamos haciendo en el laboratorio de la Universidad Cayetano Heredia. Parte de mi doctorado se realiza en Lima, en la Universidad Cayetano Heredia, y parte se realiza en la Universidad Francesa. Los resultados que tengo hasta ahora son realizados aquí en Perú. Y bueno, les voy a contar un poco lo que hago y ojalá les pueda motivar un poco y les guste lo que yo hago, porque es lo que nos gusta a todos los que estamos en el laboratorio. Les voy a contar un poco sobre la enzima piracinamidasa de Mycobacterium tuberculosis. Yo soy de física y cuando llegué a biología, las primeras cosas que me chocaron más eran las terminologías. Siempre que veamos una palabra que termina en asa, es una enzima. Hay proteasas, translocasas, piracinamidasas, nicotinamidasas. Esa es una enzima propia de Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una enfermedad que se transmite por el aire. Es la que causa la mayor tasa de mortalidad a nivel nacional y a nivel mundial. Según las estadísticas del año 2007, se tenían del orden de 8 millones de nuevos casos por cada año a nivel mundial. Y esa tasa se ve incrementada cada año. La piracinamida, cuando una persona tiene tuberculosis, se le da un régimen de medicamentos, los cuales se llaman fármacos de primera línea. Debido al incremento de cepas, de variantes de Mycobacterium tuberculosis, hay algunos que son resistentes a los medicamentos. Entonces, cuando se les dan los medicamentos en primera línea, hay algunos que se curan y hay otros que no se curan. Estos que no se curan es porque probablemente tienen una cepa que es resistente al medicamento. Entonces se procede con medicamentos, con fármacos de segunda línea. Nosotros vamos a estudiar la piracinamidasa. Y la piracinamidasa es el blanco de este fármaco, la piracinamida, es un fármaco de primera línea. Esta piracinamidasa se le llama piracinamidasa porque cuando agregamos piracinamida a un medio que tiene Mycobacterium tuberculosis, esta enzima degrada la piracinamida, por eso se le llama piracinamidasa, y convierte la piracinamida en ácido piracinoico. Pero esta enzima que está en el Mycobacterium, dentro del Mycobacterium tiene otra función, es una nicotinamidasa. ¿Por qué? Porque en la célula degrada la nicotinamida y la convierte en ácido nicotínico. Son dos nombres para la misma enzima. En la vida real se llama nicotinamidasa, pero debido a que degrada el medicamento, el fármaco, se le llama también piracinamidasa. Les voy a hablar primero de qué son unas proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Son como bloques de aminoácidos constituyen una proteína. Existen 20 aminoácidos. Esta es la estructura de un aminoácido. Tienen carbonos, nitrógenos, oxígenos. Esta es la estructura general de cualquier aminoácido. Lo único que cambia es el grupo R que está unido a este carbono. Este grupo R puede tener diferentes estructuras, diferentes componentes, y eso hace que sea un diferente aminoácido. Por ejemplo, en la siguiente tabla ven que hay toda la variedad de aminoácidos. Acá está arginina, histidina, lisina, bueno, todas. Y todas tienen en la parte superior la misma estructura, y la parte inferior es el grupo R, que es lo que es lo que les da su característica química, y eso es lo que da la característica a todas las proteínas. Para motivos de mi estudio, les quiero hacer énfasis en un aminoácido, este de acá, la cisteína. La cisteína tiene un azufre
en el extremo del grupo R. Y eso le da una particularidad importante a aquellas proteínas que tienen una cisteína o varias dentro de su secuencia. Acá está la cisteína. Y la esfera amarilla indica el ácido de azufre, que es la característica que nos va a importar. Vemos, debido al azufre, que dos cisteínas pueden formar una unión covalente formando un enlace que se llama puente disulfuro. Es decir, dos cisteínas pueden formar un puente disulfuro. Si una proteína tiene dos cisteínas en dos partes distintas de ella, como que se forma un enlace y ella misma se agarra entre ella misma, ¿no? Dándole una peculiaridad a su estructura tridimensional. O, en algunos casos, esos puentes disulfuros se pueden dar entre distintas proteínas. Podemos tener dos proteínas y ambas tienen cisteínas. Si tenemos dos proteínas que pueden ser de la misma proteína, dos proteínas, o pueden ser dos proteínas diferentes, se pueden formar estos puentes disulfuros entre proteínas diferentes. Y así se empiezan a formar complejos proteicos. Es decir, si dos proteínas diferentes se unen mediante la cisteína que tiene una proteína y la otra proteína, tendríamos un dímero. Si tres proteínas se juntan, tendríamos un trímero. Y así se pueden formar complejos de 3, 4, 5 proteínas. Acá tenemos una imagen de dos proteínas igualitas, o sea, la misma proteína, y que tiene una cisteína en su secuencia, y esta línea amarilla indica el puente disulfuro. Esto sería un ejemplo de un dímero, homodímero. ¿Por qué homo? Porque es de la misma proteína. También existen heterodímeros, porque se unen proteínas diferentes. A nivel celular existen dímeros, trímeros, heterodímeros, homodímeros, existen una infinidad de complejos proteicos y cada uno de esos complejos tiene algunas características particulares a nivel enzimático. Los aminoácidos pueden tener una carga eléctrica y esa carga eléctrica va a depender del pH de la solución en la cual se encuentra los aminoácidos. Pero recordemos que las proteínas están compuestas por muchos aminoácidos, 100 aminoácidos, 200 aminoácidos, 300 aminoácidos. Esto hace que la proteína tenga una carga neta y la carga neta de la proteína va a depender del pH. Por ejemplo, vemos aquí el caso, acá en el eje X tenemos el pH y podemos ver que ahí puede haber cierta proteína que, bueno, por ejemplo, pH 8 tenga una carga neta negativa, pero para un pH menor, digamos 4, la proteína tenga una carga neta positiva. Y esos valores son propios de cada proteína. Puede ser que a un pH 7, por ejemplo, una proteína tenga carga neta positiva y la otra tenga carga neta negativa. Eso es propio de cada proteína. Uno más. Una técnica para poder observar las proteínas en el laboratorio se llama la electroforesis de proteínas.
se agregan estas soluciones a la mezcla de la proteína. Tenemos la solución con proteína, se agrega un compuesto que se llama SDS, que tiene carga negativa, se agrega el buffer, que es la solución que va a mantener todo a cierto pH, una solución reductora y un colorante. Esta solución reductora justamente se encarga de romper los puentes disulfuro. Es decir, si tenemos complejos proteicos unidos por puentes disulfuro, como el ejemplo de acá, esta solución reductora va a romper ese enlace. Entonces vamos a ver todas las proteínas, pero no como complejos, sino como entes individuales. Y así podemos estudiarlas mejor. En una electroforesis, nosotros cargamos la muestra con todas estas soluciones en un pocito de un gel, se aplica un campo eléctrico y todas ellas se separan en bandas. Y cada banda indica un ente proteico, lo que llamamos nosotros un monómero. Aquella que migra más es una proteína más pequeña y las que migran menos son las más pesadas, las más grandes. El ADN es también una estructura, como ustedes ven en la figura, compuestas de carbonos, hidrógenos, nitrógenos. Solo que en estos casos los puntos rojos indican enlaces de puente de hidrógeno. Entonces los átomos, las moléculas de ADN están estabilizadas por puentes de hidrógeno. Bueno, para empezarles a contar sobre la piaceminasa Mycobacterium tuberculosis, recordemos que la Mycobacterium tuberculosis tiene un gen y es la maquinaria celular la que se encarga de convertir este gen a la enzima. Y son varios pasos que mi próximo amigo, mi compañero Brian, en la próxima charla le va a hablar un poquito más en detalle de eso. Por ahora solo recordemos que tenemos un gen y la célula lo convierte en una proteína. Tenemos otro gen, la célula la convierte en otra proteína. ¿Estamos? Esta piacinamidasa tiene 181 aminoácidos. Esa es la piacinamidasa tal cual se encuentra en Mycobacterium tuberculosis. Pero para nosotros estudiarla en el laboratorio se le trabaja de manera recombinante, como se dice, de manera sintética. ¿Por qué? Porque trabajar con Mycobacterium tuberculosis en un laboratorio estándar es muy peligroso. Uno se puede contaminar, la gente se puede enfermar. Entonces lo que se hace es un experimento que es el siguiente. Primero, al gen se le agregan 15 pares de bases de ADN. Y este gen, que es el gen de la piacinamidasa, pero tiene 15 pares de bases adicionales, nos va a dar también la piacinamidasa, pero estos 15 pares de bases que se han agregado sintéticamente, va a agregar 6 histidinas. Las histidinas son también aminoácidos. Entonces le estamos agregando a la enzima 6 aminoácidos en uno de sus extremos. Ahora, lo que se hace es, uno tiene lo que en biología se llama un vector, que simplemente es una secuencia de ADN que tiene ciertas características, y ahí uno va a insertar el gen de interés. Esta línea verde indica el gen de la piacinamidasa. Luego que lo insertamos, ya tenemos el gen de la piacinamidasa, y esta parte roja significan las histidinas. Luego este gen, que ya tiene las histidinas, al menos a nivel de ADN, ya tiene las histidinas, se va a insertar dentro de una bacteria. ¿Por qué? Porque ahora vamos a aprovechar que una bacteria que no causa daño, no es como Mycobacterium tuberculosis que puede causar mucho daño,
las bacterias E. coli no causan daño. Vamos a aprovechar toda la maquinaria celular. Nosotros simplemente inyectamos el ADN con la proteína que queremos estudiar y es E. coli quien se encarga de convertirla en proteína. O sea, nosotros solamente agregamos el ADN, lo metemos y él se encarga de darnos la proteína. Así podemos crecer grandes cantidades de esta bacteria y producir grandes cantidades de la proteína de interés. Ese es un método de clonación que es muy usado en laboratorios de biología, en el cual uno puede estudiar una proteína de algún organismo, de cualquiera, lo inserta en E. coli y produce grandes cantidades. Es un método estándar en los laboratorios. Ahora sí, le empiezo a contar lo que hacemos nosotros. Luego de que esta bacteria ha producido la piacinamidasa, la bacteria se lisa, se rompe, corremos un gen de electroforesis como ya vimos hace un rato, y esta banda de aquí indica la piacinamidasa. Aquí donde ven el más, indica que esta E. coli de donde proviene esta muestra está expresando, está produciendo la piacinamidasa, mientras que la del costado, la que dice menos, es la misma E. coli pero no está produciendo. Pero se ve que esta banda está presente a la izquierda pero no a la derecha, y las demás bandas sí son las mismas. Luego esa proteína se purifica y al final la tenemos altamente pura. ¿Ven? Tenemos esta misma banda de acá, pero acá ya no hay otras bandas. Recuerden que una banda es una proteína. Entonces tenemos una proteína altamente pura y podemos hacer experimentos con esa enzima aislada del resto. Realmente mi proyecto de tesis empezó aquí. Esto es un experimento, una técnica que se venía desarrollando en el laboratorio continuamente. ¿Podrías darle clic acá, en la flecha? Recordemos que la solución que se mezcla para la electroforesis tiene esa solución reductora que les dije que va a romper los puentes disulfuro. ¿No? ¿Puedes regresar acá? ¿Uno más? Entonces lo que un día hicimos en el laboratorio, lo que se me ocurrió fue simplemente no agregar esa solución. Agregar esa solución es un protocolo, siempre se usa. Entonces un día se nos ocurrió y dijimos, pues no hay que agregarle y hay que ver qué pasa. Obtuvimos este gel. Acá tenemos la banda de la piacinamidasa y apareció esta banda de acá, como la ven aquí. Entonces apenas vimos ese gel, nos pareció mucha curiosidad y lo primero que dijimos, ¿será que la piacinamidasa de Mycobacterium tuberculosis forma dímeros? Porque eso es algo que no se sabe. Si revisamos la literatura actual hasta el momento, nadie habla de que la piacinamidasa forme complejos proteicos. Hasta ahora todo el conocimiento actual es que son entes individuales, son monómeros. Entonces, nosotros siempre purificábamos la enzima más o menos a una concentración de 1 a 2 miligramos por mililitro. Y cuando corríamos un gel, para ver si veíamos el dímero, salía como el gel anterior, la banda era muy tenue. Y era un poquito difícil tener resultados, porque la banda era muy tenue, ¿será? ¿No será? Entonces, lo que hicimos fue purificarla hasta 10 miligramos por mililitro, una concentración muchísimo mayor, y corrimos un gel. Ahí está con el agente reductor, el que rompe los enlaces disulfuro, y vemos que la proteína está pura,
y luego repetimos el experimento sin el agente reductor. Y vean lo que salió. El siguiente. Cuando medimos los pesos, esta primera banda corresponde al monómero. Encontramos la banda del dímero que habíamos encontrado antes. Y nos sorprendió que también encontrábamos un trímero. Justamente una banda que correspondía a un peso de 3 veces la enzima monomérica. Luego de eso, para confirmar, hasta ahí teníamos bastantes indicios de que la enzima realmente formaría complejos proteicos consigo mismo. Un experimento adicional para tener mayor información fue generar anticuerpos contra esta enzima. Se agarraba un conejo, se le inyecta, se le inmuniza a la enzima purificada, se extrae la sangre del conejo y de la sangre uno extrae el suero. Y el suero contiene lo que se llama anticuerpos policlonales contra la enzima. Siguiente. Luego se hizo un ensayo de Westerblot. En este ensayo hacemos la misma electroforesis y tenemos las bandas de la proteína y esas proteínas se transfieren a una membrana, a otro material, de tal manera que tenemos las proteínas ya no en el gel, sino en una membrana, en un papelito, por así decirlo, y ahí agregamos el suero del conejo. Como el suero del conejo va a tener los anticuerpos contra esta enzima, esos anticuerpos reconocerían las bandas únicamente de la enzima. Acá a la izquierda ven el experimento cuando se enfrentó contra el suero de un conejo que no había sido inmunizado con la enzima. Y aquí, cuando el conejo había sido inmunizado con la enzima. No sé si ven desde lejos, se empiezan a ver varias bandas. Al comienzo, de antemano, teníamos que analizar bien ese resultado para poder tener una conclusión. Y lo que hicimos fue, primero, pensar que este de acá era el dímero, debido a su peso molecular. Olvidaba mencionarles que toda electroforesis tiene un marcador. ¿Ves esta línea al medio? Son bandas de proteínas de peso molecular conocido. Yo sé que esta es 21, 31, así. Entonces, usando eso como referencia, yo puedo estimar el peso de las otras bandas. Nosotros creíamos al comienzo que estas bandas de arriba serían otras proteínas de la bacteria que son reconocidas por el anticuerpo. Pero luego hicimos los cálculos y vimos que más o menos esas bandas son 1X, 2X, 3X, 4X, 5X. Entonces aparentemente estamos observando que la enzima no solamente forma dímeros, sino trímeros, tetrámeros y pentámeros. Entonces ahí surgió la pregunta. Entonces, son todos estos homomultímeros de esta enzima. Para poder confirmar eso, porque hasta ahora nuestros resultados sugieren eso, nuestros resultados nos sugieren esa aplicación, pero no es contundente. Para poder hacerla contundente, corrimos este gel a la concentración que había mencionado. Lastimosamente acá no se ven ni el pentámero ni el tetrámero, debido a que sus concentraciones son muy bajas, y el Westerblot, el experimento anterior, es muy sensible. Uno puede tener poquitísima cantidad de enzima y ve una banda, pero en cambio en esta tinción de acá no es tan sensible. Solo vemos 3: el monómero, el dímero y el trímero. Así que se corrió ese gel con un gilet, se cortan esas bandas y se hizo un análisis de espectroscopía de masas. Se obtuvieron los espectros de cada una de esas bandas. El siguiente, por favor. Y se observó que cada uno de los 3 pedacitos de geles que se habían cortado acá contenían pedazos de la proteína.
Estas secuencias que ven acá son la secuencia de aminoácidos de la proteína. Y la secuencia resaltada en verde son los fragmentos de proteína que se encontraron en cada una de estas tres bandas. Este experimento nos confirma que esas tres bandas realmente contienen tiacinamidasa. Y esto, junto con los experimentos anteriores, nos dicen que efectivamente se demuestra que forman dímeros y trímeros. Siguiente. Ahora, nosotros queríamos saber si esos complejos tenían actividad enzimática, porque nosotros sabemos que la enzima como monómero, como entidad única, tiene una actividad enzimática, que es la de degradarle medicamento. Rompe la piracinamida y lo convierte en ácido piracinoico. Pero no sabíamos si esos complejos, si el dímero y el trímero también tenían la actividad. Entonces lo que hicimos, ensayamos un montón de experimentos, pero era difícil buscar el experimento adecuado para tener ese resultado. Entonces lo que finalmente nos resultó es: tenemos la proteína recombinante, se purifica con la columna de níquel. Esa purificación nos da este patrón que tenemos acá, que como recordarán, les dije en electroforesis, esta se separa por tamaño. La más baja es la más pequeña, que es el monómero. Las más altas son las que pesan más, o sea, el dímero y el trímero. Entonces lo que hicimos fue un siguiente paso de purificación, que es una purificación con una columna de exclusión molecular. Esa columna separa proteínas en función al tamaño. Y lo que obtuvimos fue esto. En este tipo de purificación, las primeras proteínas que salen son las más pesadas y las últimas son las más pequeñas. Entonces encontramos, para empezar, que estas podrían ser esta banda de acá, esta y estas mayores que tenemos. Luego medimos la actividad de la enzima en cada una de las reacciones purificadas y obtuvimos la curva azul. Y curiosamente, los picos de actividad están asociados a los picos de concentración de proteína. La curva azul nos dice actividad, la curva roja nos dice cantidad de proteína. Y ojo que las curvas rojas están separadas por tamaño. Entonces, este pico de acá está asociado a este pico de actividad, este pico de acá también, y acá hay un desfase. Nosotros tomamos las proteínas, las fracciones purificadas en los picos de actividad y también en los picos de concentración de proteína, y corrimos un gel. Y como pueden ver, la fracción 37, que corresponde a este pico de acá, es básicamente la piacinamida como monómero, ¿no? la que es como entidad única. La fracción, el pico 27, es básicamente el dímero. Acá está el 27. Bueno, y el 16 y el 14 están influenciadas debido a que hay proteínas de alto peso molecular, como los muy grandes, que ahí no está claro el resultado, pero al menos en los dos primeros de este experimento podemos concluir que la enzima forma dímeros y que los dímeros tienen actividad enzimática. Ahora, si vemos la secuencia de la enzima, algo curioso, la enzima tiene 4 cisteínas. Recordemos que las cisteínas tienen los azufres que pueden formar un puente de sulfuro. Esta cisteína 138 está en el sitio catalítico, es decir, está en la región de la enzima que le da su actividad, mientras que la C184 está en la superficie. Se hizo una predicción en unas computadoras y se vio que la unión más probable era entre estas dos cisteínas, la 184 y la 138.
Entonces se cree, o la hipótesis de este trabajo, es que la cisteína 184 de una piazinamidasa se une con la 138 de otra piazinamidasa y así se formarían. Eso haría, como una de las cisteínas que les mencioné está en el sitio de actividad, significaría que la segunda piazinamidasa ya no es activa. Eso haría que al formarse los complejos de piazinamida, solamente la primera es activa, mientras que las otras a las cuales se une no son activas. Esto nos conlleva a tener la hipótesis de que esta formación de complejos reduce la actividad enzimática. Hasta ahí bueno, son los resultados de mi trabajo doctoral. Este es nuestro grupo de trabajo en el laboratorio en este proyecto. Creemos que tenemos nuevas luces respecto a los mecanismos moleculares de la enzima piazinamidasa y creemos que si seguimos estudiándolo un poco más podríamos pensar si es que esta formación de complejos está relacionada a algo a nivel celular en micobacterias tuberculosas. Eso es todo, gracias.